Continuando nuestra aventura por la maravillosa provincia de Matanzas, en el día de hoy nos alejamos unos kilómetros del centro de la ciudad para visitar uno de sus tantos municipios. Sean bienvenidos a Cárdenas. Nuestro recorrido por Cárdenas, estamos justamente en lo que se conoce como Avenida de Céspedes, que viene siendo una de las calles más principales de esta zona. Algo muy curioso porque aquí se conoce como la Avenida de Céspedes. El chofer que nos trajo nos dijo que esto se conoce como la calle real y en el mapa sale como Villa Blanca. Así que, matancero de Cárdenas que esté viendo este video, explícanos un poco esa problemática. En mi pequeña apreciación ahora mismo, porque literal nos acabamos de bajar del taxi, una diferencia que veo que existe entre Cárdenas y el centro de la ciudad de Matanzas es que aquí la calle no es tan estrecha como Matanzas. Recuerden que en el centro de la ciudad estaba súper estrecha la calle, no se podía caminar tantas personas en la acera, ¿no? Pues digo calle, es la acera como tal, pero aquí es diferente. Otra cosa de Cárdenas, que hay mucha gente en motos eléctricas y mucha gente con motorinas y bicitaxis para moverte a varias partes del municipio, cosa que en el centro de Matanzas no vi. San Juan de Dios de Cárdenas, una pequeña ciudad perteneciente al municipio del mismo nombre, se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Varadero, Cuba. Se preguntarán por qué menciono en este momento Varadero, siendo un lugar completamente diferente de la provincia de Matanzas. Pues entre ambas se produce un contraste tan fuerte y por tanto inolvidable. La ciudad se encuentra salpicada por todos lados de edificios coloniales poco cuidados y arcos del siglo XIX. Como dato curioso, déjenme contarles que muchos de los trabajadores de hoteles y empleados de servicios que laboran en Varadero tienen su hogar aquí en esta pequeña localidad. A modo de historia, en el año 1850, Narciso López, un venezolano acompañado de un puñado de norteamericanos, erigió por primera vez la bandera nacional de Cuba e hizo frente a los españoles. Cárdenas es conocida por el largo historial de sucesos históricos en los cuales ella se vio envuelta, desde las guerras de la independencia hasta el gobierno de Batista. Me resulta un poco curioso este cartel que dice Cárdenas Ciudad Bandera. Contarles que en este mismo sitio hay un monumento dedicado a la bandera cubana que vamos a ver si nos podemos acercar hasta allá para mostrárselo. Estas son las mallas, ¿eh? Estos son ya como varios locales que se lo dan a los emprendedores, a las personas que tienen esa posibilidad de vender productos y se instalan aquí para vender lo que tienen para ofrecer. Lo que esto sí es del Estado. Cuchillos originales de fábrica. Según los artículos que estuve leyendo antes de acercarme a este municipio, muchos de ellos alegaban que esto era como una ciudad o como un municipio atrapado en el tiempo. Esta afirmación 50-50 en el sentido de que sí, hay muchas edificaciones atrapadas en el tiempo, eso de las carrozas de caballo todavía circulando por acá, pero otro 50% es más moderno porque ya aquí también, como en cualquier otra parte de Cuba, existen negocios privados, como les mostré anteriormente, existen MIPYMES y toda la cuestión que ustedes saben que acontece en Cuba en los últimos tiempos. Ya nos estamos dejando llevar por la magia de lo que está atrapado en el tiempo aquí en Cárdenas y ya cogimos una carreta de caballo para ir a varios puntos interesantes de aquí del municipio, ¿no? En el pequeño Parque Colón se puede contemplar los vitrales de la Catedral de Cárdenas, también conocida como la Catedral de la Concepción Inmaculada. Además, les comento que la estatua dedicada a Cristóbal Colón data del año 1862 y se considera como la más antigua del mundo occidental.
abandonada completamente. Una de las tantas realidades en toda Cuba. Ustedes saben. Esto que es un politécnico. ¿Un politécnico o qué? Ah, interesante como aquí en Cárdenas, vaya, un 60 o un 70% de la población tiene sus motoeléctricas, tiene sus bicicletas, incluso, déjenme decirles que no me dio tiempo a grabarles, hay como un local donde la gente puede parquear sus bicicletas. Es algo que nunca había visto en ninguna parte de Cuba. Esta parte sí está atrapadísima. ¿Esta es la estación de tren? Pero sigue funcionando. Ya esto sí está bastante, pero bastante atrapado en el tiempo. La primera parada que vamos a hacer alejado de ese centro de la ciudad que les acabé de compartir es en lo que se conoce como la estación ferroviaria de acá de Cárdenas. Vamos a explorarlo un poquitico a ver con qué nos encontramos. De entrada, esta es la fachada, que parece cualquier cosa menos una estación de trenes. Por cierto, aquí está la carroza que nos trajo, nuestro querido animalito, que nos trajo con tanto sacrificio hasta esta zona. Hicimos un pequeño arreglo ahí con el cochero para que nos llevara a 3 puntos interesantes de la ciudad. Un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Para un canal de YouTube. No, tú me ves grabando también. Se dan cuenta que lo que me pasa a mí no le pasa a absolutamente más nadie. Yo ni siquiera estaba grabando cerca de esas personas y ya pudieron escuchar lo que me dijeron. Pero bueno, tristemente todavía en un país como Cuba la gente no se adapta a que estamos viviendo toda una era digital y que hay todo tipo de creadores de contenido. Miren, incluso en la misma estación al frente hay un caserío, que hay personas aquí viviendo. Me atrevo a decir que esto viene siendo como un pequeño asentamiento. La estación en algún momento tuvo como nombre San Martín, incluso donde estaba aquí parado. Este está completamente abandonado y solo en esta caseta está el custodio de esta parte de la estación. Aquí seguro se deben encontrar los mecánicos, la gente que le da mantenimiento al tren y demás. Buenos días, hacer una pregunta. ¿Este es el ciclomotor que funciona? Ah, pues estábamos hablando con el custodio que dice que hay uno aquí que va para Aguada. No, eso no está trabajando ahora más. Así en fuego. El coche de ahí no está trabajando ahora más. Ah, ¿y qué es lo que está funcionando entonces? Por aquí, para ir para allá, tienes que ir por la carretera más. Sí, pero te digo, el que funciona aquí, ¿qué rumbo coge? De esto. De viajero no. Que va de viaje para allá no. Nosotros somos un tren de carga. Ah, un tren de carga. Ya. Estamos hablando con el custodio y nos estaba contando que aquí había un coche motor que no funciona, pero conectaba Matanzas con Cienfuegos. Iba al primer pueblo que tenía Cienfuegos, o sea, algo súper interesante. Y entonces lo que está funcionando ahora en la actualidad es este tren, que es un tren de carga. Yo con la ilusión siempre de montarme en un tren, que nunca me he montado en uno, y menos para documentárselo en el canal, pero bueno, espero que en algún momento podamos hacerlo. Pero qué banderita tan chiquitita. Pues no una grande. Vale. Mira ahí. La próxima parada que hicimos ahora mismo, como les prometí y como les comenté anteriormente en el video, es visitar este monumento. Este es el famoso monumento dedicado a la bandera cubana. No sé si puedan ver desde ahí, pero me impresionó cómo un monumento tan importante de esta ciudad, dedicado a la bandera cubana, tiene una bandera tan pequeña. Creo que hubieran puesto una bandera un poco más grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si hay algún escrito en sus alrededores que hable más sobre este monumento. Según lo que dice ahí, en homenaje a la bandera de la República de Cuba, se erige este monumento en la ciudad donde se inauguró por primera vez el 19 de mayo de 1850. Y más que nada, ya en esta parte, con lo otro que contamos, es con unas vistas increíbles de este mar, porque sí, ya estamos como en la parte marítima. Está a unos pocos kilómetros, si la memoria no me falla, porque sí estudié para este video, aproximadamente a unos 20 kilómetros de Varadero. Bueno, mostrándoles estos precios, les cuento que estamos buscando algo para comer porque literalmente nos fuimos sin desayunar y no veo mucha variedad de cafeterías. Sí veo muchos negocios en plan talleres de tecnología, de venta de accesorios de teléfono, pero variedad de cafeterías así en plan, por ejemplo, en el centro del mismo Matanzas, que si hay a cada esquina una cafetería o un bar, un restaurante, carece de eso Cárdenas. Mira, aquí hay algo, pero esto para encender el pescado. ¿La palanca?
Sí me sorprende, caballero, el hecho de que estamos preguntando dónde comer, qué lugares turísticos o qué lugares de interés hay aquí para visitar y documentarles, y los mismos pobladores de aquí nos dicen que no saben, sin que se me ofenda a nadie de Cárdenas, pero no lo digo por una o dos personas, sino por varias personas que preguntamos direcciones, lugares, dónde comer, qué hacer. Entonces, como básicamente saben que estamos caminando por la parte céntrica, por esa calle real, vamos a introducirnos un poco en las entrecalles a ver con qué nos encontramos. Si lo quieres de más rango, tienes que irte a otro lugar aquí cerca. No, es algo para tomar agua, Ah, no, ahí es bueno, es bueno. ¿Este de aquí es doble? Sí. No, nosotros pasamos por ahí, eso está... no sé. Porque ellos almuerzan ahí. dicen Entonces, Buena calidad, cocinan bien. lo que sí cocinan bien. Tú lo ves así, pero cocinan bien. Ah, si quieres otro sitio, ve a la esquina, hombre, en la esquina de Ruiz hacen comida. No, hay pizza, tomadera y esas cosas. Para abajo. Aquí es doblar, en la otra cuadra, mira. Sí. Ubícate. Mira, doblas izquierda aquí. Aquí doble izquierda. Doble izquierda. En la Ajá. próxima esquina, mano derecha, tú vas a ver unas cosas que es como unas rejas así, entras ahí. O ahí no, ahí o vas un poco más para allá, ando a correr verdugo. Miren, una guarapera. No hay guarapo, ¿no? Wow. Bueno. Vale 20 pesos y no hay guarapo porque estamos en una parte de Cárdenas que está en apagón, no hay luz. Ok. Ya hemos caminado bastante de Cárdenas y creo que esta es la primera feria de cubanos con negocios que hemos visto en todo este trayecto. Entonces vamos a explorarla a ver qué hay. Pero bueno, estos negocios ustedes saben que siempre lo que hay es ropa, zapatos, ese tipo de productos. La huevita street. Chacha. ¿Desde cuándo no vemos gorila? Mira cómo hay cosas ahí. Artesanía, peluche, cosas para jardín. Después de caminar tanto, encontramos un lugar que pienso que podamos comer algo aquí. Incluso llegamos en el momento justo que regresó la corriente eléctrica. Aleluya. Como yo soy el que siempre lo ando criticando todo, sean ustedes mismos los que juzguen lo que me vendieron como un desayuno europeo. Lo único que les puedo decir es que no lo terminé. Así que comenten qué creen al respecto. Entramos a la única tienda MLC que hemos visto en toda la ciudad. Aquí hay Pamper, todo ese apartado de cerveza. Algo que sí me he percatado en los viajes que hemos hecho en los últimos meses en el canal es que, por ejemplo, en estas provincias, las pocas tiendas MLC que tienen, siempre de una forma u otra están surtidas. Aunque es válido aclarar que muchos cubanos no tienen MLC para comprar en estas tiendas. ¿Y qué es esto? ¿Queso Gouda? Queso Gouda por cantidad. ¿Y qué precio tiene ese queso? El queso entero debe costar como 30, 40 MLC. La malta vale más cara que en la California. ¿A cuánto es? Acabamos de salir del municipio de Cárdenas. Queríamos haber hecho una parada en Santa Marta, que estaba cerquitica, pero por cuestiones de tiempo no pudimos pasar por ahí. Entonces vamos de regreso a la ciudad de Matanzas, que de hecho el taxi desde Cárdenas hasta esta parte, porque esto viene siendo ya como la entrada para ir a Varadero, nos cobraron 200 pesos. Y bueno, mi gente, de vuelta al centro de la ciudad de Matanzas, ya ponemos punto final a la entrega por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme ahí abajo en la parte de los comentarios cuál fue su parte favorita del video y qué les ha parecido hasta ahora esta provincia occidental. Recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.